Volveré pronto, le había dicho su padre. Sin embargo, justo cuando iba a volver, lo que ocurrió te hará llorar. A orillas de la vía férrea en algún pueblo de Argentina, se había instalado allí las pequeñas con su madre y su padre. Allí solían aprovechar la caridad de los guardias de los vagones del tren que pasaban cerca. Miguel se llamaba el padre. No había querido quedarse allí, no había sido parte de su plan. Él había sido un boxeador y con eso había mantenido a su familia, pero producto de una gresca en el pueblo donde vivía, tuvo que mudarse ya que lo habían amenazado de muerte a él y a su familia prácticamente. No le gustaba la idea de vivir allí porque un día sus hijas crecerían y podría ser peligroso para ellas, pero al pasar una noche allí, descubrieron que los guardias de los vagones, cuando pasaban por allí, tiraban las bolsas de provisiones para la gente que vivía cerca, a orillas de la vía férrea. Ellos recién habían llegado cuando una mañana escucharon que el sonido de hasta 3 bolsas caer sobre el pobre césped que allí había. En una tienda improvisada de trapos que habían quedado de lo que parecía haber sido un circo, las dos niñas pequeñas, sus hijas, miraban a la cámara con unas miradas que, a pesar de la pobreza que las rodeaba, brillaban con una mezcla de inocencia y esperanza. Era su padre el que se iba, y había querido tener una última toma de sus hijas. Había tomado la vieja cámara que un día habían encontrado en el botadero. Esta aún servía, estaba intacta. No habían entendido por qué la habían echado a la basura hasta que al encenderla se dieron cuenta que se descargaba solo en 6 minutos. Para ser exactos, por esa razón Miguel les había tomado la foto, la cual quedaría en su mente para siempre. La imprimiría en cuanto llegase a algún lugar que era su próxima parada. La tienda, construida a partir de retazos de tela de colores que ya casi se apagaban por lo soleada que habían estado, con las estructuras de madera, eran su refugio, el único mundo que conocían. A pesar de las condiciones adversas y la miseria, sus rostros reflejaban una sonrisa tímida que parecía desafiar el dolor de su realidad. La imagen capturaba un momento fugaz, una instantánea de un tiempo en que el futuro era incierto, pero la unidad familiar era un faro en la oscuridad. Su padre, Miguel, un hombre de corazón bondadoso y manos endurecidas últimamente por el trabajo en los vertederos de basura, se había visto obligado a abandonar su hogar en busca de una vida mejor para sus hijas. Mientras se alejaba aquel día, sentía como una gran parte de su corazón se desprendía. La última escena dentro de la tienda habría sido suficiente para que cualquier hombre se quebrase ante tal situación, pero él tuvo que ser fuerte y la noche anterior se había puesto de acuerdo con su mujer para no llorar frente a las niñas y decirles que solo sería un viaje corto del cual él volvería pronto. Ojalá hubiera sido un padre ausente, pensaba Miguel en la noche. Así mis hijas no me extrañarían tanto si me fuera, pero hemos pasado tantas cosas juntos que me es difícil dejarlas así nada más. Pero tengo que ser fuerte, se había dicho, y logró dormir solo unas horas, que por el cansancio su cuerpo había caído. El día lo había sorprendido. Se había reunido en la tienda. Miguel y su esposa les explicaban y no tardaron ellas, las pequeñas, mucho en reaccionar rápido y romper a llorar. Duró horas el proceso, pero al final, Valentina la mayor secó sus lágrimas de súbito y sonrió. Le dijo a Hannah, la menor, que no deberían llorar para darle fuerza a su padre en su viaje. «Prométame que no llorarán y las dejaré salir de la tienda para que vean partir a su padre», les dijo su madre. Ambas dejaron de llorar y así lo habían despedido. «Adiós, padre. Adiós. Vuelve pronto. No tardes mucho, por favor. Mira que te extrañaré mucho», dijo Valentina. Miguel se había alejado tan solo unos metros cuando respondió que no tardaría. Valentina entonces dijo: «Cuídate, padre, no nos olvides. Si no vienes pronto, Hannah llorará y no sabré cómo calmarla». «Sí, hija, lo haré», decía Miguel caminando de espaldas. «Padre, no te vayas», dijo en voz baja Valentina, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Mientras ahora Hannah, la más pequeña, la consolaba. Fue la escena más dura que Miguel había presenciado en su vida alguna vez. Mientras habían sonreído, él había tomado la foto para luego simplemente continuar con su viaje.
Ya casi no se veía más aquella tienda. En su mente estaba la comisión que le había dejado a su esposa de que no las descuidase por ningún momento. Allí se iba, en busca de un futuro mejor para sus hijas. No había salido ni metros de su casa y ya había enfrentado muchas adversidades desde que partió. Su viaje hacia los Estados Unidos, que debería haber sido una promesa de esperanza, se convirtió en un camino lleno de penurias y sacrificios que apenas podía imaginar en aquel entonces. El viaje había comenzado en una pequeña localidad rural donde la vida era dura y las oportunidades escasas. Decidido a ofrecerle a sus hijas una vida mejor, se embarcó en un largo y arduo viaje que lo llevaría a un país lejano del cual solo había escuchado que habría mejor oportunidad para luchar y trabajar. Pero cada etapa de su travesía estaría marcada por las dificultades que ponían a prueba su resistencia física y emocional, pero sobre todo el amor por sus hijas y su esposa. Después de dejar su hogar, su primer desafío fue cruzar un vasto desierto en condiciones extremas. La travesía, en un grupo de trabajadores migrantes, se realizó en medio de la noche para evitar el calor abrasador del día. Sin embargo, el frío nocturno era igualmente implacable. El hombre y sus compañeros se encontraron con la escasez de agua y comida, y las largas horas de caminata bajo el cielo estrellado les mostraron la dureza del desierto. En un momento, uno de los compañeros se desmayó por deshidratación, y el grupo tuvo que decidir entre ayudar a su amigo o continuar para asegurar su propia supervivencia. Con gran esfuerzo y sacrificio, lograron llevar a su compañero hasta el refugio más cercano, pero la experiencia dejó una marca indeleble en el hombre, que vio la fragilidad de la vida y la dura realidad del sacrificio que enfrentaba. Una vez cruzado el desierto, el siguiente desafío fue el cruce del océano en un barco de carga. Ese era el plan, y solo quedaba seguir. Así habían dicho los hombres que los trasladaban. El viaje estaba lleno de dificultades, desde la falta de espacio hasta las pésimas condiciones sanitarias. A bordo, el hombre se enfrentó a una escasez extrema de alimentos. Los días se convirtieron en semanas mientras el barco avanzaba lentamente hacia su destino. La escasez de alimentos provocó conflictos entre los pasajeros y el hombre tuvo que mediar para mantener la paz en un ambiente cada vez más tenso. Una noche, durante una tormenta feroz, el barco fue azotado por olas gigantescas que casi lo hunden. El miedo y la desesperación se apoderaron de los pasajeros y el hombre se aferró a la esperanza de ver a sus hijas de nuevo, buscando fuerza en el pensamiento de que su sacrificio no era en vano y valdría la pena. Antes, cuando había zarpado, había escuchado historias sobre naufragios, pero ¿por qué sería él tan suertudo?, pensaba. Sería demasiada coincidencia. Así, sin querer, se encontró en esa difícil situación de la que casi no la cuenta. En su desesperación había pensado incluso en saltar del barco e ir a parar a alguna isla. Sin embargo, eso solo lo había visto en algunas películas. Él, de seguro, con la suerte que ahora traía, quizá no sobreviviría. A menudo se encomendaba a Dios, estando allí en un punto donde la fragilidad de la vida era tan visible. Su relación con el Creador se hizo más estrecha y logró reponerse hasta llegar a su próxima parada. Finalmente, al llegar a la ciudad estadounidense, el hombre se encontró con un nuevo conjunto de dificultades. Encontrar trabajo no sería tarea fácil y, siendo ilegal, peor aún. A pesar de tener habilidades y una fuerte ética de trabajo, el idioma y la falta de contactos complicarían su situación. Trabajó en varios empleos de baja remuneración, desde la construcción hasta el trabajo en fábricas. Las condiciones eran duras y el salario apenas cubría sus propias necesidades básicas. En un momento sufrió una grave lesión en una de sus manos durante un accidente en el sitio de construcción. Sin embargo, contra todo pronóstico y haciendo caso omiso al dolor que le infligía aquella herida, en lugar de buscar atención médica adecuada, decidió ignorar el dolor y continuar trabajando, ya que cualquier ausencia podría significar la pérdida de su empleo. Por lo tanto, el fin de la esperanza de enviar algo de dinero a sus hijas, quienes aguardaban a orillas de las vías férreas en aquella tienda. Lo había hecho por años, y cada vez que hablaba con sus hijas la promesa iba perdiendo credibilidad. Pero sus hijas avanzaban en sus estudios y gracias a su padre ahora tenían una casa donde vivir tranquilas.
Atrás habían quedado la tienda que una vez las había cobijado. Sin embargo, ellas no sabían el costo de todo eso. Una triste noticia que pronto se haría sentir en sus vidas les daría la razón por la que ahora podían ellas vivir bajo un techo digno. Durante años de trabajo arduo y sacrificios, un Miguel estaba en la obra ahora, asistiendo como siempre cuando un desmayo repentino dejó sin palabras a todos sus compañeros, pues Miguel era de porte atlético. Se veía que alguna vez había sido boxeador como él lo había contado en sus anécdotas mientras habían estado almorzando alguna vez, y su vida ejercitada por el trabajo también lo habían mostrado como un hombre fuerte. La intensidad de sus días incluso no le habían dado chance de enfermarse alguna vez desde que había llegado y ya llevaba años resistiendo. Se veía muy fuerte, sin embargo, nadie sabía lo que pasaba por su mente y sobre todo por su cuerpo. En un momento particularmente doloroso, sufrió una pérdida de peso significativa y cansancio extremo. Él ya tenía planes de volver a ver a sus hijas, las extrañaba en demasía. Él había visto que ya ellas habían terminado sus carreras en la universidad. Merecía que al menos ellas mismas le dieran un descanso, al menos eso pensó él, porque una, le faltaría dinero para sus pasajes, la titulación de sus hijas, y dos, al menos debería llevar algo de dinero con que sobrevivir mientras sus hijas empezaban su vida laboral, ejerciendo sus carreras. Pero la visita al médico confirmó lo peor. Tenía cáncer a los pulmones. La noticia fue totalmente devastadora para él estando solo sin alguien que pudiera recostar su cabeza y consolarlo. La urgencia del tratamiento se unió a la presión constante de enviar dinero a sus hijas y de no decirles esto para no generarles algún tipo de distracción en sus últimos años en la universidad. Los tratamientos eran costosos y el hombre se vio atrapado en una encrucijada desesperada. No estaba como legal en el país, por lo que no podía solicitar ayuda al Estado. Ahora lo había entendido, porque muchos de sus compañeros de los que habían llegado con él decidieron hacer dinero y volver pronto. El tiempo pasaría y los cuerpos no serían eternos, pensó en ese momento difícil. Decidió priorizar el tratamiento médico, pero al mismo tiempo continuó enviando el poco dinero que ganaba a sus hijas, tratando de mantener viva la esperanza de un futuro en el que podría reunirse con ellas. Los años se habían anidado y la lucha del hombre se volvió aún más intensa. Las visitas al hospital se volvieron frecuentes y cada tratamiento parecía desgastarlo más y más. A pesar de la gravedad de su enfermedad, continuó trabajando cuando su salud se lo permitió y sus ingresos disminuyeron. Cada envío de dinero que hacía a sus hijas era una fracción de lo que solía enviar y las cartas que recibía contenían promesas de regreso que se sentían cada vez más lejanas. El hombre vivía en un constante estado de preocupación, no solo ahora por su salud, sino por el bienestar de sus hijas, quienes habían crecido sin su presencia física. El dolor y el sufrimiento se acumularon a lo largo de los años. A pesar de todo, el hombre nunca perdió la esperanza. Cada día era una lucha por mantenerse en pie y seguir enviando dinero a sus hijas. La promesa de un futuro en el que podría estar junto a ellas era su principal motivación, incluso cuando las fuerzas físicas y emocionales se agotaban. En el último intento de hacer las cosas bien, preparó la última carta con una suma de dinero y una invitación para que vinieran a verlo, a pesar de que sabía que sus fuerzas estaban casi agotadas. El viaje que emprendió desde su hogar hasta los Estados Unidos estuvo marcado por dificultades que parecían interminables, pero la esperanza de reunirse con sus hijas y ofrecerles un mejor futuro lo impulsó a superar cada obstáculo que hasta ahora había logrado pasar. La experiencia de estos años difíciles reflejaba un sacrificio que iba más allá de las palabras, un testimonio de amor y perseverancia en medio de la adversidad. En la última etapa de su vida, cuando finalmente logró enviar la invitación a sus hijas, el hombre estaba rodeado por el dolor y la tristeza, pero también por la esperanza de que, a pesar de todo, pudiera encontrar el perdón y la comprensión de las personas que más amaba. La historia de su viaje es una saga de sufrimiento, sacrificio y amor incondicional, una lección de la fuerza del espíritu humano frente a las pruebas más duras. En un país lejano, con sus días marcados por el esfuerzo y la esperanza, el trabajo era arduo y las condiciones difíciles,
Pero lo que lo mantenía su espíritu en pie era la promesa de un futuro en el que sus hijas pudieran vivir sin las limitaciones que él conocía. A pesar de la distancia y la enfermedad con la que luchaba, sus cartas y el dinero que enviaba era un intento de mantener el vínculo, aunque la presencia de su ausencia era una sombra constante en la vida de sus pequeñas. Las cartas que llegaban con el dinero eran un consuelo efímero, una forma de recordarles que su padre aún pensaba en ellas. Cada carta contenía el mismo mensaje de esperanza. Pronto volveré. Sin embargo, el tiempo se extendía como un río interminable y el regreso prometido nunca se materializaba. La lucha diaria en su nuevo hogar era constante, pero lo peor era la incapacidad de estar presente en los momentos más cruciales de la vida de sus hijas. La vida en la tienda de trapos había sido un memorable recuerdo, pero las jovencitas ahora, con sus corazones resilientes, seguían adelante. El tiempo no perdonaba y mientras los años pasaban, la esperanza de ver a su padre se había desvanecido lentamente. El dolor de la ausencia se mezclaba con la realidad de una vida dura de la que habían salido gracias a su padre. Aunque el amor que sentían por su padre seguía siendo un faro en la tormenta, ellas aún tenían esperanza de volverlo a ver. Entonces, un día, el padre, debilitado pero con la esperanza intacta, decidió que era el momento de regresar. Las circunstancias en su nuevo país habían sido difíciles y agotadoras, pero lo que nunca había anticipado era el diagnóstico que lo cambiaría todo. Cáncer. La noticia llegó como un golpe devastador. En los Estados Unidos, donde se encontraban, los tratamientos eran prometedores, pero los costos eran abrumadores. El padre se encontraba atrapado entre dos mundos ahora: el deseo de regresar para ver a sus hijas y la necesidad urgente de someterse a otro tratamiento que podría salvarle la vida y darle la oportunidad de ver a sus hijas, y esto lo mantenía con vida. Cada mes se convirtió en una batalla, y el padre se vio obligado a dividir su tiempo entre enviar dinero para sus hijas, ahorrar lo necesario para su regreso y pagar los tratamientos médicos. La lucha era constante y a pesar de su determinación, las circunstancias parecían conspirar contra él. La situación se volvió aún más desesperada cuando la última carta que envió contenía una pequeña suma de dinero. Una última mesada, había pensado, que llegó en un momento de desencanto. La hija menor, Hannah, de 20 años ahora, una joven adulta que había completado su carrera universitaria, recibió la carta con una mezcla de frustración y tristeza. Al abrir el sobre, encontró una carta escrita en un estilo frágil y tembloroso. La carta revelaba la verdad oculta durante tanto tiempo. Su padre estaba en un hospital en Arizona, luchando contra la enfermedad terminal. Lamento tener que decirles esto así, decía la carta, pero ya no soporto su enojo conmigo. La carta, escrita con lágrimas y desesperación, contenía una invitación para que vinieran a despedirse de él. La noticia fue un golpe devastador para las hijas. La rabia y el dolor se mezclaron con el sentido de traición, pero también con una dolorosa realidad. El tiempo para reconciliarse era escaso y corrían a contrarreloj. Los corazones apesadumbrados pero decididos, las hijas emprendieron el viaje a los Estados Unidos. El trayecto al hospital fue un viaje emocionalmente agotador, pero lleno de recuerdos y lágrimas no derramadas. Al llegar al hospital de Arizona, el ambiente era opresivo y silencioso, un contraste chocante con el bullicio de sus vidas en el pasado. Cuando entraron a la habitación, su padre estaba allí, frágil y demacrado, pero aún con una chispa de amor en sus ojos que parecía iluminar la habitación oscura. La escena era íntima y dolorosa. Las hijas se acercaron lentamente, sus corazones latían con una mezcla de ansiedad y esperanza. Miguel, con voz débil, intentó sonreír a pesar de su evidente debilidad. «Mis queridas, lo siento mucho. No quise causarles tanto dolor», le dijo Miguel apenas las vio y rompió a llorar. «Papá, no sabíamos. ¿Por qué no nos dijiste la verdad?» «Quería protegerlas, hija. No quería que me vieran así. Solo deseaba que supieran cuánto las amo y que hice todo lo posible por que ustedes tuvieran una buena vida». Después de hablar Valentina, Hannah se adelantó. «Te hemos extrañado tanto». Y después de esto, lo abrazó con fuerza.
Todo este tiempo sentimos que no te importábamos. Siempre me importaron, hija. Mi amor por ustedes era lo único que me mantenía en pie. A veces uno debe hacer sacrificios, incluso cuando no puede explicar por qué. Tu madre es y será mi cómplice confidente por siempre. Ella ha soportado todo este tiempo sola, dijo Miguel esforzándose y abrazó a su mujer también, después de años. Las lágrimas comenzaron a caer libremente mientras las hijas absorbían la magnitud de la situación. Las manos del padre, medias frías pero aún llenas de amor, fueron tomadas por las hijas en un gesto de consuelo y reconciliación. La habitación estaba llena de un dolor palpable, pero también de una profunda conexión familiar. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero si alguna vez les fallé, espero que me perdonen y encuentren en sus corazones también algo para mí, aunque sea me lleven en sus pensamientos, de que quise darles siempre lo mejor. Al escuchar esto, Valentina dijo: ¿Perdonarte, padre? ¿Eso es lo que estás pidiendo? No tienes por qué pedir perdón, papá. Solo queremos que sepas que te amamos. Quisiéramos llevarte a casa para que estés con los tuyos, pero el doctor dice que ya no puedes, ya no resistirías un viaje. Al decir esto, Valentina bajó la cabeza. La escena era desgarradora. Miguel señaló hacia una vieja mochila que estaba en el velador. Hannah, la menor, le alcanzó y entonces le mostró. Con voz temblorosa les dijo: «Debí haberme muerto hace tiempo, esperándolas hasta ahora, pero esto me ha mantenido vivo», dijo él, y entonces le mostró la foto, la que él les había tomado cuando había partido aquella mañana. «Gracias a Dios bendito», decía. «Gracias por darme esa paz de ver a mis hijas», decía Miguel, y seguido pareció perder las fuerzas, mientras sus hijas y su mujer lloraban. En las manos de Miguel tenía un sobre el cual les iba a entregar, pero pareció quedar paralizado en el instante. Su respiración había llegado a ser la última. Miguel, con la última sonrisa llena de paz, cerró los ojos lentamente. La serenidad que acompañó su partida fue un consuelo para las hijas, un recordatorio de que el amor y el perdón pueden trascender incluso las circunstancias más dolorosas. La habitación se llenó en un silencio reverente mientras las hijas se despidieron de su padre, llevando consigo el peso del dolor y la esperanza de un nuevo comienzo. Las últimas horas juntas fueron un testimonio de la resiliencia del amor familiar y, aunque el dolor de la pérdida era profundo, el entendimiento y el perdón ofrecieron un consuelo que trascendería el sufrimiento. El entendimiento y el perdón ofrecieron un consuelo que trascendería el sufrimiento. En el viaje de regreso a casa estuvo marcado por una tristeza profunda, pero también una renovada esperanza. Las hijas, habiendo encontrado en la despedida un cierre a años de dolor y angustia esperando a su padre, llevaban consigo la memoria de un padre que se había esforzado a lo máximo de su poder. A pesar de sus errores y sufrimiento, siempre había hecho lo mejor que pudo para su familia. Hannah se sentía extraña. Tenía las pertenencias de su padre ahora. Observaba el cofre que contenía las cenizas del hombre que había dado prácticamente su vida entera hasta su último aliento por ellas. Mientras el avión aún estaba en el aire, justo antes de aterrizar, recordó aquel sobre que su padre le había intentado alcanzar justo cuando había dado su último respiro. Lo buscó en la mochila y al tomarlo se lo mostró a Valentina. Al abrirlo encontraron allí $1,200. Pero el sobre tenía los datos de su padre y nombres de su madre y las de ella. Finalmente se leía: «Con amor para mis hijas y mi esposa. La última mesada». Qué poderosa historia, mis queridos suscriptores y suscriptoras, seguidores y seguidoras del canal, visitantes. La historia de la última mesada se convirtió en una lección de amor incondicional y sacrificio, un recordatorio de que incluso en las circunstancias más difíciles el amor verdadero puede trascender el tiempo y las adversidades de la vida. En la memoria de las hijas, el sacrificio de su padre se transformó en un legado lleno de amor y perdón, un faro de esperanza en medio de las tormentas que la vida suele brindar.
En el final de su viaje, las hijas encontraron en su corazón el poder del perdón y la capacidad de superar el dolor. La imagen de las dos niñas pequeñas en la tienda de trapo se convirtió en un símbolo de la esperanza que, a pesar de las adversidades, nunca se debe apagar la llama del amor, pero el amor de familia. La última mesada no fue solo un regalo material, sino un recordatorio del amor eterno que trasciende el tiempo y el espacio. Una lección aprendida en la despedida de un padre que en sus últimos momentos, incluso dando sus últimos alientos, les enseñó el verdadero significado de lo que es la palabra sacrificio y amor. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta al video, también compartirla y también activa la campanita de notificaciones para que recibas más historias como estas en tu celular, tablet o de donde quiera que te conectes. Yo soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews, y estaré aquí en tu canal Latido de Corazón y Vida en una próxima historia. Nos vemos. Hasta la próxima.